y este es el canal Psicoterapia Virtual. Bueno, ahora voy a presentar la segunda parte del video que tiene como tema el sexo, en tanto sexo biológico, la identidad de género, que es la segunda parte, básicamente va a versar sobre la identidad de género y su construcción psicosocial, y por último el tercer video que va a versar sobre las preferencias u orientaciones sexuales. Así que bueno, los dejo y les recuerdo, como siempre les digo, que si les gusta realmente el video, no se olviden de poner like, así lo pueden compartir, que lo compartan con sus amigos en las redes sociales y que si quieren seguir recibiendo información, se suscriban a la campanita. También si alguno quiere consultar de este tema o cualquier tema o para cualquier fin, mi dirección de email es danielverde@gmail.com. Bueno, pasamos a ver la segunda parte. Veamos ahora lo que tiene que ver con las identidades de género. La posición más organicista, a la cual antes me refería, alude a que el género de una persona, masculino, femenino, es de una vez y para siempre, y que ese género está totalmente subordinado a su realidad biológica, lo que antes llamamos el sexo. Es decir, las personas que son de sexo masculino, es decir, que son machos, necesariamente van a construir, van a armar, van a posibilitar una identidad de género masculina, y lo mismo con el caso de la hembra con relación a la identidad de género femenina. Esta es un poco la posición clásica. No se olviden que a nivel científico, hasta el año 1986, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, ubicaba a la homosexualidad como una perversión, como algo que se alejaba de la normalidad sexual. Estaba muy influenciada toda la medicina del siglo pasado por la visión normativizada o normativa del sexo, en cuanto que hay solamente dos géneros que corresponden necesariamente, sí o sí, a la realidad biológica de cada uno de estos seres. Justamente a partir de esta revolución que mencionaba al principio, que se está dando desde que comenzó el siglo XXI, y sobre todo en las sociedades donde el clima es mucho más libre y libertario, y donde también tiene que ver con cierta cuestión que vamos a trabajar en otro video, que en cuanto a la globalización económica y la cantidad de mercancías que hay justamente en el mercado. Bueno, producto de una cantidad de factores, el resultado actual es que están emergiendo cuestiones que antes estaban, no es que no estaban, pero estaban larvadas, o estaban tapadas, o estaban reprimidas, como seguramente lo están en las sociedades totalitarias, que por una cuestión de supervivencia se oculta o se reprime o se contiene el impulso sexual, como así las verdaderas identidades de género. Entonces, salgamos de esta idea tan biologicista y pasemos a una idea mucho más biopsicosocial cultural. Es decir, el ser humano no se explica solamente desde un lugar, sino se explica desde múltiples causalidades. En esa construcción personal que es biopsico sociocultural, histórica y geográfica, si podemos añadir más variantes que hacen a la realidad de una persona, es cómo se va construyendo, cómo se va armando lo que llamamos la identidad de género. Cita al pie de página con relación a las identidades. La identidad de género no es la única identidad que tenemos. Una persona puede decir: yo soy masculino, yo soy femenino, yo soy transexual, yo soy lesbiana, lo que quiera decir. Y esto es importante en cuanto a la cuestión del género, pero hay identidades que atraviesan al sujeto y son múltiples. Por eso podemos identificarnos con un colectivo determinado, el de varones, el de mujeres, el de transexuales, pero también con el colectivo nacional. Somos españoles, peruanos, argentinos, uruguayos, chilenos o norteamericanos, o con el colectivo futbolístico, digamos, todos, como decía el gran poeta estadounidense Walt Whitman, yo soy multitud. Es decir, el yo está atravesado por una multiplicidad de identificaciones que hacen que ese conglomerado y esa combinatoria particular, ese sea yo. El self, el sí mismo, se conforma de todas esas identidades. Por eso digo esto como para poner en su lugar
la identidad de género, pero tampoco desvirtuar o dejar de tener en cuenta otras identidades que atraviesan y se entremezclan con esta identidad de género. Volvamos a nuestro tema principal, identidad de género. ¿Cómo se construye? Esta identidad de género se construye básicamente con los tres modelos que dijimos antes, es decir, se basa en una realidad biológica y se construye a partir de estos tres modelos. Tenemos el modelo o la identidad de género masculina, la identidad de género femenina, y vamos a dejar para después la situación que ocurre a partir de la intersexualidad. La identidad de género femenina, cuando se construye a partir de un sexo biológico hembra, de un sexo biológico correspondiente a una mujer, en ese caso estamos hablando de una identidad de cisgénero. La palabra cisgénero es de uso reciente, no tiene menos de 10 años, pero es bastante operativa porque ubica la siguiente correspondencia. Las personas que su sexualidad psicosocial, sociocultural corresponde a su sexo de base, hablamos de cisgénero. Es decir, una persona femenina es cisgénero en tanto y en cuanto tiene una base biológica femenina. Y es transgénero, es decir, cuando no corresponde de base a esa realidad biológica, pero que luego por distintas cuestiones la fue cambiando y a través de distintos mecanismos. Hasta hoy tenemos mecanismos quirúrgicos, mecanismos endocrinológicos, justamente a través de tratamientos hormonales, etcétera, etcétera. Pero eso no es el tema. El tema central es que una persona puede a lo largo de su vida construir una identidad de género que corresponda a su identidad biológica de base, cisgénero, o que no corresponda a su identidad biológica de base y por lo general corresponde a la del sexo opuesto. En ese caso hablamos de transgénero. Y es igual de femenina. Lo mismo vale para el caso de la identidad masculina. Hay personas que tienen una identidad masculina correspondiente a su sexo biológico, en ese caso también hablamos de identidad masculina cisgénero, y aquellas otras que tienen una identidad una identidad masculina, pero que no corresponde a su sexo biológico, y en ese caso hablamos de transgénero. Es decir, básicamente las identidades tienen que ver con lo masculino y con lo femenino, y vamos a ver que hay también excepciones a renglón seguido. Entonces, cuando esto no ocurre, cuando hay personas que van más allá de la identidad más o menos rígida masculina y más o menos permanente, borremos de rígida, más o menos permanente femenina o más o menos permanente masculina, sea cisgénero o transgénero, tenemos otras personas que tienen otro tipo de identidades que toman elementos discretos de distintas identidades. Es decir, e incluso acá hay que poner mucho la variable tiempo, es decir, personas que hay momentos que están más identificadas con la identidad masculina y hay momentos que están más identificadas con la realidad y la identidad femenina, y que van y vienen más allá de lo binario del sexo masculino o el sexo femenino, es decir, que tienen una cantidad de elementos que rompen un poco con ese modelo binario. Esto en realidad se observa en personas mayores de 18 o 20 años, pero se observa en mayor cantidad de ocasiones en la adolescencia. De hecho, la adolescencia, por lo menos en Occidente, tal cual la concebimos hoy, tal cual la vemos hoy, es un periodo transicional, es un periodo de tránsito entre la niñez y la adultez, que entre otras cosas se busca la identidad, o se construye la identidad más o menos definitiva. Y entre esas identidades políticas, religiosas, etcétera, así que se rompe y se supera el modelo familiar para encontrar la propia identidad, está también la identidad de género. Entonces se termina de construir ahí, ojo que se termina, porque la identidad de género, acá me sale el psicoanalista, desde el punto de vista psicoanalítico, se arma allá por el año y medio y los 2 años, cuando se termina de consolidar el yo. Es decir, si el yo, el sí mismo, el self, se construye entre los 6 y 7 meses en adelante como una organización, como un organismo relativamente independiente, que el sujeto lo reconoce y lo puede reconocer a través de su imagen corporal y a través de su propio nombre, bueno, la identidad de género está prácticamente armada, está muy armada cuando es contemporánea a esa realidad psicológica.
vamos a ver después que también el complejo de Edipo quizás termina de influenciar o de posibilitar la orientación sexual, pero la identidad de género se construye en la etapa que en psicoanálisis llamamos narcisista, pero eso ya es más teórico. Lo que quiero que retengan es eso. Pero esa identidad se transita, puede mutar, puede cambiar, puede ir probando como si fuera un tubo de ensayo, un proceso de ensayo y error durante la adolescencia para constituir una identidad un poco más permanente. Esto no quiere decir que sea siempre así. Hay casos donde esto no es permanente y sigue mutando, o hay gente que muta mucho después por distintas características. Lo que sí tenemos que decir, como para no banalizar la crítica que le hacemos a la banalización que a veces ocurre con relación a las teorías de género, es que esto no es como comprarse una remera y cambiarse la remera todas las mañanas cuando uno sale a trabajar. Es decir, uno no cambia de identidad de género tanto ni tan mutablemente, porque no es simplemente una preferencia sexual, no es una fantasía. Estamos hablando de lo que la persona siente que es, con lo que la persona se siente que ella es, con lo que realmente se identifica, pero se identifica en cuanto a su ser. De la misma forma que uno dice yo soy argentino o yo soy de Buenos Aires y me identifico con esa realidad, bueno, está fuertemente constituida la identidad de género. Entonces no es una cosa tan mutable, que puede vivir vicisitudes, que puede vivir experiencias, que tiene un factor histórico que la hace transicional, pero que tiende a tener una relativa permanencia. Bueno, esto en cuanto a las identidades clásicas, masculino, femenino, cisgénero, transgénero. Ahora, ¿qué pasa con las personas, ese 1%, esos 70 o 100 millones de personas que en el mundo son intersex? ¿Qué pasa? Bueno, hagamos un poquito de historia. En este punto, la medicina clásica, la medicina del siglo pasado, y en muchos países aún sigue ocurriendo, ¿qué hacía? Cuando un bebé nacía con características sexuales intersexuales, es decir, tenía no sé, XXY, tenía vagina, tenía testículos, tenía un pequeño pene, distintas cuestiones, lo que se tendía a hacer, y aún hoy en muchos lados se tiende a hacer, es a castrar. Es decir, al sujeto que nace intersexual se tiende a feminizarlo. Esto es horroroso, pero es así. Ahora la tendencia está cambiando y hay un gran movimiento de reconocimiento de género en cuanto a reconocer la realidad específica de estas personas que no son a nivel biológico ni machos ni hembras, ni masculino ni femenino, y que ya a partir de su propio dosaje hormonal y su propia realidad anatómica son intersexos. La identidad de género que proviene de la intersexualidad, pero que no está solo conformada por las personas intersexuales. Hay muchísimas otras personas que son de origen masculino o femenino que van construyendo una identidad que no se reduce solamente a lo masculino y lo femenino, que lo atraviesa, lo traspasa, tiene elementos distintos de cada uno de estos géneros, y es lo que en definitiva vamos a llamar las personas de identidad intergénero. Es decir, no son ni cisgénero ni transgénero, sino que tienen una identidad intergénero, tienen elementos de ambos géneros. En el mundo sajón a estas personas se las llama queer. Bien, esto en cuanto a las cuestiones de identidad de género. Ahora vayamos a las preferencias sexuales, a lo que tiene que ver con la orientación sexual.